Muy buenos días. Este año estuvo marcado por una fuerte incertidumbre y una rápida transformación tecnológica y económica. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos reactivó tensiones, mientras conflictos con las guerras en Ucrania y Gaza y siguieron exigiendo soluciones internacionales. La crisis humanitaria y el cambio climático continuaron representando desafíos urgentes. En México se registraron cambios profundos. La primera elección popular de miembros del Poder Judicial generó un amplio debate sobre el futuro del sistema de justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en reformas constitucionales, energéticas y de seguridad, mientras la violencia y el crimen organizado fueron prioritarios en la agenda nacional. Acompáñenos a este recorrido por los acontecimientos más importantes a nivel internacional y nacional que ocurrieron durante este año 2025. ...2025... el regreso de Trump pone al mundo en vilo. Bueno, vamos directo con el primer tema. Las elecciones judiciales de este 2025 fueron una jornada histórica y única en el mundo, ya que por primera vez los ciudadanos eligieron mediante voto directo a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación como parte de la reforma publicada en octubre de 2024, aunque supusieron un cambio profundo hacia un modelo más democrático. La participación fue baja, entre 7.5% y 13.3%. De esto debido a la complejidad del proceso, la falta de información y el corto tiempo de preparación, lo que dejó en evidencia los retos para consolidar este nuevo mecanismo. De esta elección surgió una transformación inédita en la Suprema Corte, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco de Oaxaca y primer presidente indígena del máximo tribunal, quien obtuvo más de 6.2 millones de votos y asumió el cargo el 1 de septiembre. Su llegada, acompañada por figuras como Lenia Batres y Yasmín Esquivel, marca una renovación del Poder Judicial con una visión centrada en la justicia intercultural, la igualdad sustantiva y una mayor cercanía a las comunidades históricamente marginadas. Este año también el gobierno de Claudia Sheinbaum colocó al centro de su agenda laboral el aumento del salario mínimo y la reforma para reducir la jornada de 48 a 40 horas. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció un acuerdo entre el gobierno federal, empresarios y el sector laboral para incrementar en 13% el salario mínimo en el año 2026. Esto permitirá cubrir 2 canastas básicas con la meta de llegar a 2,5 en el año 2030. A la par se presentó una reforma gradual que disminuirá la jornada laboral a partir del año 2027, 2 horas por año hasta llegar a 40 en 230. Sin afectar salarios ni prestaciones e incorporando nuevas reglas para horas extra y la prohibición de que menores trabajen tiempo adicional. La señora Sheinbaum aseguró que estas medidas no generarán presiones inflacionarias y forman parte de la política para recuperar el poder adquisitivo. Además de estos cambios, la administración impulsó una agenda legislativa amplia con 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes enfocadas en fortalecer instituciones y ampliar derechos sociales. Destacaron los ajustes de los artículos 25, 27 y 28 para reforzar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, así como nuevas disposiciones en materia laboral y de género, como la ley Silla, licencias ampliadas y regulaciones para trabajadores de plataformas, quienes estarán y serán incorporados al Seguro Social. En seguridad y justicia, avanzaron reformas para reorganizar la Guardia Nacional, mejor inteligencia, fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y modernizar marcos de medio ambiente
telecomunicaciones y fiscalidad. Con este paquete, el gobierno busca consolidar una visión de soberanía, equidad y modernización institucional. Las remesas acumulan meses a la baja y registraron su peor caída en 12 años, de acuerdo con el Banco de México. Entre enero y octubre ingresaron 51.344 millones de dólares, un descenso anual de 5.1%, mientras que octubre, pese a ser el mes con mayor flujo del año, también mostró una disminución de 1.6%. Esta baja responde a un mercado laboral más débil para migrantes en Estados Unidos y al endurecimiento de políticas migratorias que han limitado su capacidad de envío. Esta tendencia ya impacta a miles de hogares en México que dependen de las remesas, reduciendo su consumo y gasto básico, lo que afecta al comercio local. Analistas advirtieron que si el retroceso se prolonga, podría disminuir la entrada de dólares al país y presionar al Banco de México a intervenir para mantener liquidez. Y aunque se registró un leve repunte en noviembre, no fue suficiente para revertir el deterioro acumulado en el año. El TEMEC generó tensiones por aranceles de Estados Unidos del 25% a productos mexicanos no originarios como acero y autos impulsados por migración y fentanilo. Estas medidas afectaron más del 50% de las exportaciones, aunque se eximieron bienes con reglas de origen y se prorrogó hasta abril. México priorizó diálogos para evitar escaladas impactando sectores como manufactura. México contraatacó con aranceles propios a Asia, elevando hasta 50% en septiembre a 1.463 productos de China, de India, Indonesia y Tailandia, todos valorados en 52.000 millones de dólares. Cubrieron autos, textiles y electrónicos para proteger empleos y reducir dumping sin tratados comerciales. En noviembre se congelaron temporalmente en el Congreso para no interferir con la revisión del TEMEC. Un caso clave fue el azúcar, con aranceles de 156% a 210% desde noviembre a importaciones globales por sobreoferta interna y precios bajos. Protegió a 440,000 empleos en caña, alineado al Plan México, aunque podría subir costos en bebidas. El año mostró un comercio regional volátil, con México equilibrando defensa y cooperación. Y bueno, pues pasamos a otro asunto, porque pues es la primera vez que ocurre que una mujer da el grito de independencia por primera vez. ¿Y quién? Pues por supuesto la señora Sheinbaum. Un México libre, independiente y soberano. Eso reivindicó Claudia Sheinbaum en el primer grito de independencia encabezado por una presidenta mujer en la historia del país. La mandataria lanzó vivas a las mujeres y a los migrantes, en un gesto dedicado a los cerca de 12 millones de nacionales que habitan en Estados Unidos. De ellos, unos 75,000 se han repatriado voluntariamente desde el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien lanzó redadas para detener a migrantes sin papeles. ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva! Sheinbaum imprimió su sello al grito de Dolores, que significa ante miles de personas el llamado a la insurrección lanzado por el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810. La gobernante izquierdista, quien arrasó en las urnas en 2024 y goza de una aprobación de un 70%, también recordó a 4 heroínas de la independencia, un número mayor al acostumbrado por sus predecesores, y recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada exclusivamente por cadetes mujeres. Bueno, el buque escuela mexicano que chocó en mayo contra el puente de Brooklyn regresó en el mes de noviembre al puerto de Veracruz para participar en un evento oficial. El accidente, ocurrido el 17 de mayo, se produjo cuando los mástiles de 48 metros del navío impactaron contra la estructura, dejando 2 marinos muertos y más de 20 heridos. En ese momento,
El barco realizaba una travesía internacional que incluía 22 puertos de 15 países. Tras el incidente, autoridades de México y Estados Unidos iniciaron investigaciones. El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, informó que el buque zarpó de Nueva York el 4 de octubre, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum recordó a los cadetes fallecidos, América Yamilet Sánchez y Adal Yair Maldonado, destacando su entrega y también su servicio. Pasando a otro asunto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció su estrategia contra el crimen organizado en México, imponiendo sanciones a casi 900 personas y entidades vinculadas con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco. La Oficina de Control de Activos Extranjeros bloqueó bienes, prohibió transacciones y afectó sectores como el turismo, los casinos, la industria química, con el objetivo de cortar los flujos financieros relacionados con drogas como el fentanilo. México quedó entre los países más sancionados del mundo, aumentando la presión económica y diplomática. Entre las acciones más relevantes estuvieron las sanciones a operadores de tiempos compartidos ligados al Cártel Jalisco en Puerto Vallarta, a proveedores de precursores químicos para el grupo conocido como Los Chapitos en Culiacán, entre ellos empresas como Sumilab, y también integrantes de la familia Favela López y el grupo AISA, y a 10 casinos mexicanos por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Las medidas incluyeron cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum y exigencias para que las entidades afectadas demuestren cambios reales para abandonar la lista negra, lo que dejó en evidencia el alto costo del crimen organizado para la economía mexicana. Vamos a una breve pausa, regresamos por supuesto con más noticias. 2025. El regreso de Trump pone al mundo en vilo. Regresamos. 2025. El regreso de Trump pone al mundo en vilo. Continuamos. Pues una de las tragedias que sacudió nuestro país ocurrió el 10 de septiembre de 2025, después de que una pipa con casi 50,000 litros de gas LP volcó y explotó en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, allá en la Ciudad de México, desatando un incendio masivo que alcanzó vehículos y viviendas cercanas. La tragedia dejó 31 personas muertas, incluido el chofer del vehículo, y más de 70 lesionados, algunas con quemaduras graves, convirtiéndose en uno de los peores accidentes urbanos del año. Las autoridades señalaron que la ruptura del tanque provocó la fuga e ignición del combustible. Tras el siniestre, el gobierno de la Ciudad de México y el Congreso capitalino aprobaron una nueva ley para endurecer la regulación del transporte de materiales peligrosos, que incluye rutas restringidas, revisiones obligatorias y sanciones más severas para las empresas que incumplan. Además, la ley establece que todas las pipas deberán portar un código QR visible, mediante el cual se podrá verificar en tiempo real su ruta, permisos y estado mecánico, con el fin de prevenir riesgos y fortalecer los protocolos de emergencia en zonas densamente pobladas. En otro caso, la guerra interna del Cártel de Sinaloa, desatada tras la ruptura entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, dejó durante 2025 un impacto devastador en la vida diaria del Estado. La violencia se disparó con más de 1,400 homicidios y más de 1,800 desapariciones, mientras emboscadas, en bloqueos y enfrentamientos diarios paralizaron ciudades como Culiacán y como Guamúchil también. La población civil pudo quedar atrapada entre los bandos. Crecieron los ataques contra inocentes, el reclutamiento forzado de menores y el miedo constante a quedar en medio del fuego cruzado. En este clima de terror, la estructura social se debilitó y comunidades enteras quedaron marcadas por desplazamientos y pérdidas irreparables. La economía sinaloense también sufrió un golpe profundo.
La inversión extranjera cayó 87%, miles de jornaleros huyeron del campo y actividades clave como la agricultura y el comercio quedaron semi-paralizadas. Aunque el gobierno federal desplegó fuerzas de seguridad, la violencia continuó alimentada por nuevas alianzas criminales y un vacío de poder que se amplía conforme viejos liderazgos caen o son extraditados. Y bueno, pues Mayo Zambada, quien es el cofundador del cártel de Sinaloa, se declara culpable ya en Estados Unidos. Ismael Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense, una decisión con la que se evita ir a juicio, pero no de pasar el resto de su vida en prisión, como su ex socio Joaquín Chapo Guzmán. Thanks to the relentless work of our prosecutors, Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales y agentes federales, el Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos donde pertenece. a U.S. federal prison where he belongs. Zambada, que dijo tener 75 años y no 77 como se había informado hasta ahora, fue según la justicia estadounidense uno de los más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo. Se declaró culpable de los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar activos, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012. Además, confesó haber enviado a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína. The Sinaloa cartel initially built their businesses with cocaine. El cártel de Sinaloa inicialmente construyó su negocio con cocaína, pero luego, bajo el liderazgo del Mayo, recurrieron a la heroína, recurrieron al fentanilo, compraron productos químicos precursores de fentanilo en China, fabricaron la droga en México e inundaron nuestras comunidades, matando a nuestros jóvenes. He's killing our kids. Mayo Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo Joaquín Guzmán López. En su mea culpa, Zambada renunció con su acuerdo de culpabilidad a sus derechos constitucionales como ir a juicio y apelar. El cofundador del cártel de Sinaloa, que debe pagar una multa de $15,000 millones, pidió perdón a quienes han sufrido por sus acciones y reconoció que la organización que dirigía promovió la corrupción en México, pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos. La fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital. El juez instructor Brian Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 el anuncio de su sentencia. Bueno, seguimos con este tema. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y conocido como Comandante H, se convirtió en el rostro de uno de los mayores escándalos de corrupción policial del país. Señalado como líder de La Barredora, una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, se le atribuyen extorsiones, secuestros, narcotráfico y robo de combustible, delitos que alimentaron la ola de violencia que dejó más de 900 homicidios en Tabasco en el año 2024 y que continuó al año siguiente. Tras huir de México, fue detenido el 12 de septiembre en una mansión en Paraguay gracias a una ficha roja de Interpol y fue expulsado a México el día 17 para ser recluido en el penal del Altiplano, donde un juez lo vinculó a proceso. Su captura, junto con la de operadores como Arturo el Vampiro, expuso la profunda infiltración criminal en instituciones de seguridad y detonó nuevos operativos federales para intentar recuperar el control en el Estado. Pasando a otro asunto, durante 2025 el huachicol fiscal se consolidó como uno de los mayores esquemas de corrupción en México, basado en el contrabando de combustibles mediante fracciones arancelarias falsas para evadir impuestos. Operado por redes vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación y respaldado por empresas fantasma en puertos como Tampico y Reynosa, provocó pérdidas superiores a 200,000 millones de pesos anuales. El caso estalló en marzo con el decomiso del buque Challenge Procyon, cargado con 10 millones de litros de diésel, disfrazado como aditivos, revelando una red de colusión entre funcionarios y empresarios.
En septiembre fueron detenidas 14 personas, entre ellas el vicealmirante César Mendoza Hernández, los empresarios Roberto Brown Cantú, Héctor Farías Laguna y José Luis Farías Laguna también, su hermano, así como los capitanes navales Alfredo Sánchez Pérez y Marco Antonio Zúñiga. También cayó el ex juez Anuar González Gemadi y ligado previamente al caso Los Porquis. Mientras la Fiscalía General de la República continúa ejecutando nuevas órdenes de aprehensión y rastreando flujos ilícitos con apoyo de Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó la ley de aduanas para cerrar brechas de control y contener un esquema que amenaza la recaudación y la integridad institucional del país. Y México alcanzó un récord histórico de desapariciones con un aumento del 13% respecto al año anterior y más de 14.700 casos reportados, equivalente a 40 personas desaparecidas por día. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el total acumulado superó las 131,000 víctimas, afectando principalmente a jóvenes entre 15 y 29 años, en su mayoría hombres. Los estados más golpeados fueron Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, donde el reclutamiento forzado del crimen organizado y la violencia generalizada impulsaron la crisis. Ante la presión internacional, incluyendo la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que calificó la situación como generalizada y sistemática, hay que saberlo, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó un plan nacional con 6 medidas urgentes, como el certificado único de registro poblacional, una base nacional forense y alertas de búsqueda inmediata. También se equiparó el delito de desaparición al secuestro y se fortaleció la estrategia del año 2025 y hasta el 2030 en la capital. Estarán aquí soltando dinero del orden de 255 millones de pesos de inversión. El país registró al menos 56 homicidios contra actores políticos según Causa en Común, con un enfoque en figuras locales expuestas al control territorial del crimen organizado. 7 fueron alcaldes en activo, como Carlos Manso en Uruapan, Michoacán, baleado el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. El año arrancó con ataques a candidatos indígenas en Morelos y se extendió a precandidatos en Veracruz y Guerrero, donde el 80% de víctimas operaban a nivel municipal. Casos impactantes incluyeron el de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, Michoacán. Resultó torturado y asesinado el 19 de octubre tras denunciar extorsiones. Su cuerpo fue hallado con disparos en una carretera. En junio, Isaías Rojas, alcalde de Metlatónoc, en el estado de Guerrero, cayó en un asalto, seguido de Salvador Bastida en Tacámbaro. El gobierno de Claudia Sheinbaum extendió el mecanismo de protección a políticos vulnerables con escoltas federales y coordinación vía Fiscalía General de la República. Tras el asesinato de Manso, se inició el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegando 10.500 agentes para combatir la violencia, sellar fronteras estatales y atender causas sociales con inversiones en salud y empleo. Aún así, la impunidad del 90% urge reformas para resguardar la democracia ante la violencia. Pues México vivió una de las temporadas de lluvias más severas de los últimos años debido a los remanentes de las tormentas Raymond y Priscila, que entre el 6 y 9 de octubre provocaron precipitaciones históricas en estados del centro y oriente del país. Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí registraron hasta 540 millones una muy fuerte lluvia, generando inundaciones, deslaves, comunidades incomunicadas y daños en miles de viviendas. El saldo federal fue de 80 personas fallecidas, 18 desaparecidas y afectaciones con más de 10,000 hogares y 117 municipios, con Veracruz e Hidalgo
y como los más golpeados. El gobierno activó los planes de NTSE y Marina, desplegando más de 3.300 elementos, helicópteros y brigadas de rescate, además de destinar 10,000 millones de pesos para la atención y también reconstrucción y promover una declaratoria de desastre natural. Aunque la respuesta permitió estabilizar varias zonas críticas, especialistas señalaron fallas en los sistemas de alerta temprana y advirtieron la necesidad urgente de fortalecer infraestructura, drenajes y pronósticos frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Vamos a una breve pausa y regresamos. 2025. El regreso de Trump pone al mundo en vilo. Regresamos. 2025. El regreso de Trump pone al mundo en vilo. Continuamos. Pues mire usted, tras la llegada de Donald Trump para un nuevo mandato este 2025, su administración implementó una política migratoria extremadamente agresiva bajo una orden ejecutiva de proteger al pueblo estadounidense contra la invasión, caracterizada por la detención y deportación masiva. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas recibió órdenes de realizar hasta 3,000 arrestos diarios, llevando a un récord de más de 2,200 detenciones en un solo día, con redadas extendidas a escuelas, iglesias y hospitales. La firma de la legislación Laken Riley Act en enero obligó a la detención sin fianza de personas migrantes acusados de ciertos delitos, mientras que los jueces de inmigración fueron instruidos a rechazar solicitudes de asilo sin apelación. Para sostener el ritmo de arrestos, se expandió la infraestructura con la construcción del centro de detención federal más grande en Fort Bliss, Texas, y la reapertura de prisiones como la de Guantánamo. Además, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y militares en ciudades clave como Los Ángeles y Chicago para apoyar los operativos, una medida criticada por violar la ley Post Comitatus. Sin embargo, no solo la política migratoria se avivó en Estados Unidos, sino que en lo comercial de Estados Unidos precisamente dio un giro radical con el plan de aranceles recíprocos orientado a equilibrar la balanza comercial. Su eje fue un arancel universal del 10%, llamado arancel del Día de la Liberación, aplicado a casi todas las importaciones, al que se añadieron impuestos de 17 a 50% para países con grandes déficits comerciales. Con China, la intención aumentó por el tema del fentanilo, pero una reunión entre Trump y Xi Jinping produjeron una tregua. Washington redujo temporalmente sus aranceles adicionales al 40%, mientras que Pekín prometió controlar precursores del fentanilo y facilitar la exportación de tierras raras. En América del Norte, México y Canadá recibieron trato especial por el TIMEC, aunque mantienen aranceles del 25% para acero, aluminio y autopartes fuera del acuerdo. México evitó un alza del 30% en sus exportaciones, eliminando barreras no arancelarias. En sectores estratégicos, Estados Unidos duplicó los aranceles globales al 50% para el acero y aluminio, excepto el Reino Unido, que conserva el 25%. La Unión Europea también quedó sujeta a aranceles recíprocos con tasas de entre 20 y 30% para diversos productos. Y bueno, vamos ahora a otro asunto. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela durante este año alcanzó un punto de alta tensión militar debido a la intensificación de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, justificadas bajo la lucha contra el narcotráfico. Washington desplegó en la región buques de guerra, unas 15,000 tropas y casi 100 aeronaves. Estas operaciones resultaron en ataques directos contra embarcaciones que Estados Unidos catalogó como narcolanchas, dejando un saldo denunciado de al menos 83 muertos. La administración estadounidense
Aumentó también la recompensa por el presidente Nicolás Maduro y amenazó con ataques terrestres. Venezuela condenó los actos como ejecuciones y acusó a Estados Unidos de usar el pretexto del narcotráfico para forzar un cambio de régimen y buscar una intervención militar. La guerra contra Ucrania y Rusia estuvo marcada por la continuidad de intensos combates, la sofisticación tecnológica del campo de batalla y una activa pero compleja diplomacia de alto nivel centrada en un plan de paz impulsado por Estados Unidos. En el plano militar, Rusia mantuvo la ofensiva y logró avances territoriales graduales, especialmente en la región de Donbass. Por su parte, Ucrania intensificó los ataques transfronterizos que están contra territorio ruso, incluyendo bases militares y refinerías. En el frente diplomático, los esfuerzos de paz se toparon con el estancamiento, ya que Rusia exige la retirada ucraniana de los territorios ocupados como condición para cualquier alto el fuego. El presidente de Estados Unidos tomó un rol protagónico en el intento de mediación. El mandatario se reunió con Putin en Alaska y con Zelensky en Washington sin obtener un alto al fuego. Hacia el cierre del año, los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron con Putin en Moscú para discutir la más reciente versión del plan de paz estadounidense, dejando un incierto sobre el final de la guerra que se encamina a su cuarto año. Bueno, Gaza estuvo marcada por negociaciones y treguas que no lograron estabilizar por completo el territorio. La crisis humanitaria siguió siendo extrema pese a los esfuerzos internacionales. En enero, Israel aceptó un alto al fuego mediado por Egipto y Qatar, que incluyó intercambio de rehenes por prisioneros, mientras que el 9 de octubre se firmó el Plan Trump, impulsado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, dando como resultado un alto al fuego inmediato, entrada de ayuda y liberación de todos los rehenes vivos en 72 horas. Israel se comprometió a liberar 2,000 prisioneros palestinos. El 13 de octubre, Hamás entregó a los últimos 20 rehenes vivos, cumpliendo la primera fase del acuerdo. Sin embargo, pese a las treguas, Israel realizó operaciones militares en varias zonas de Gaza y redistribuyó tropas hacia una posible ofensiva en Rafah. Las disputas sobre la gobernanza tras el conflicto bloquean el avance político. Israel rechaza que la autoridad palestina administre Gaza. Turquía exige control palestino de la seguridad y Hamás descarta desarmarse sin el reconocimiento de un Estado palestino, condición que Israel no acepta. La generación Z ha protagonizado protestas y marchas alrededor del mundo, utilizando tanto redes sociales como movilizaciones físicas para exigir justicia, transparencia y mejores condiciones de vida. En México, la marcha Gen Z reunió a miles de personas en 52 ciudades y en el extranjero exigieron seguridad, fin de la corrupción y revocación de mandato. Surgió en respuesta a la violencia, la corrupción, la impunidad. Todo esto especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. En Nepal, las protestas lograron la dimisión del primer ministro y la promesa de elecciones anticipadas. Movilizaciones similares se registraron en Paraguay, Madagascar, Marruecos y Timor-Leste, logrando cambios concretos en políticas locales. Estas protestas se caracterizan por un liderazgo descentralizado, el uso de símbolos culturales globales y la combinación de activismo digital y físico. Sus demandas recurrentes incluyen corrupción, desigualdad, justicia social y acceso a servicios. En 2025 se intensificó la actividad judicial contra expresidentes en varios países.
En Brasil, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses por su papel en el intento de golpe tras su derrota electoral. En Perú, Ollanta Humala recibió 15 años por lavado de activos ligado a Odebrecht y a fondos venezolanos, mientras que Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años por presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua. En Argentina, la justicia ratificó la condena de 6 años contra Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Vialidad. En contraste, otros exmandatarios obtuvieron decisiones favorables. En Francia, Nicolas Sarkozy ingresó a prisión en octubre para cumplir 5 años por financiación ilegal, pero fue liberado después de 3 semanas después bajo estricta supervisión mientras avanza su apelación. En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe por falta de pruebas. En Bolivia, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de 10 años contra Jeanine Áñez y ordenó su liberación. Y en Estados Unidos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández salió de prisión tras recibir un indulto del presidente Donald Trump. Y bueno, pues vamos a otro asunto. El año 2025 ha estado marcado por importantes cambios de poder en el ámbito global, destacando giros ideológicos y la reelección de figuras clave. En las elecciones de octubre, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano fue elegido como el nuevo presidente de Bolivia, poniendo fin a 2 décadas de dominio del movimiento al socialismo. El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido por un nuevo mandato tras ganar la segunda vuelta electoral en abril de 2025. Este triunfo se dio pese a que en su referéndum de noviembre sufrió un revés político al ser rechazadas las propuestas que buscaban otorgar herramientas para cambios constitucionales profundos. En un contrapeso a la política nacional de Estados Unidos, Zohran Mamdani del Partido Demócrata ganó la elección a la alcaldía de la ciudad de Nueva York en noviembre. Este triunfo fue visto como un impulso y una reafirmación del control demócrata en la principal metrópoli estadounidense. Vamos a una breve pausa, regresamos con más noticias. 2025. El regreso de Trump pone al mundo en vilo. Regresamos. 2025. El regreso de Trump pone al mundo en vilo. Continuamos. Pues mire usted, la tensión entre China y Taiwán se mantiene en un nivel de escalada significativo y peligroso, caracterizado por la militarización acelerada y la creciente injerencia de potencias regionales. Por un lado, el gobierno taiwanés ha elevado la alarma pública con la distribución de un manual impreso de crisis para sus ciudadanos, mientras acelera el desarrollo de su defensa antiaérea e impulsa un aumento masivo del gasto en defensa hasta el año 2027 va a ser. Por otro lado, la situación se ha complicado por la intervención de Japón, cuya primera ministra ha afirmado que un ataque chino a Taiwán justificaría una intervención militar japonesa, además de proceder con el despliegue de sistemas antimisiles en islas cercanas. Esta postura provocó una airada respuesta de Pekín, que implementó represalias económicas y ejercicios navales, advirtiendo que aplastará cualquier injerencia externa con su objetivo de reunificación. Este año la Iglesia Católica a nivel mundial enfrentó una gran pérdida con la muerte de Papa Francisco el 21 de abril a la edad de 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta en la Ciudad del Vaticano. Esto tras sufrir un derrame cerebral que le provocó un colapso cardiovascular irreversible. Jorge Mario Bergoglio fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita, y su papado estuvo marcado por importantes reformas y un enfoque de la justicia social y la humildad. Tras su muerte se convocó un cónclave en el cual fue elegido el cardenal estadounidense
Robert Francis Prevost, quien tomó el nombre de León del 8 de mayo de 2025. León XIV es el sucesor número 267 de la Iglesia Católica y es el primer papa de Norteamérica. El 28 de octubre, un operativo policial masivo en las favelas de Complexo de Alemão y Pena en Río de Janeiro dejó al menos 64 muertos, aunque vecinos y activistas aseguran que el número real podría superar 130. Un enfrentamiento con el grupo criminal Comando Vermelho, la operación que involucró a unos 2.500 policías y fuerzas especiales y ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como una posible masacre estatal con víctimas principalmente de comunidades marginadas y afrodescendientes. La ONU y Amnistía Internacional pidieron investigaciones independientes y supervisión internacional. Mientras el gobernador Claudio Castro defendió la acción como histórica contra el narcotráfico, críticos aseguran que la violencia evidencia la política represiva hacia los sectores más vulnerables. En Río y otras ciudades se realizaron protestas bajo el lema "Basta de masacre", exigiendo justicia y rendición de cuentas. Y bueno, pues en otro asunto, en 2025 los accidentes aéreos dejaron más de 370 fallecidos, siendo el más grave el del vuelo de Air India, un Boeing 787-8 que se estrelló el 12 de junio cerca de Ahmedabad mientras volaba hacia Londres. Murieron 242 personas a bordo, además de víctimas en tierra. Informes preliminares apuntaron a un posible corte accidental de combustible que habría causado la pérdida de potencia. Otro accidente que dejó 74 muertos fue la colisión entre un avión comercial y un helicóptero militar sobre el río Potomac, esto en Washington, D.C., a finales de enero. En Kazajistán, 38 personas perdieron la vida en el accidente de un avión de Azerbaijan Airlines. El evento de mayor impacto global y con el mayor número de víctimas mortales durante este año no fue un único huracán, sino las inundaciones y deslizamientos de tierra en el sudeste asiático, exacerbados por ciclones y la intensa temporada del monzón. Esta devastación, que afectó principalmente a Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia, dejó un saldo de más de 1.500 víctimas mortales en total. En contraste, la temporada de huracanes del Atlántico fue notable por la alta calidad de sus tormentas, produciendo la segunda mayor cantidad de huracanes de categoría 5 registrados, incluyendo los huracanes Erin, Humberto y huracán Melissa. Este último se destacó como el evento más devastador para la región caribeña por su intensidad. En el Pacífico, el huracán Eric alcanzó la categoría 4, tocó tierra en Oaxaca, México, y causó grandes pérdidas materiales estimadas en más de $205 millones. Este 2025 se registraron varios sismos significativos y a nivel mundial, destacando eventos de alta magnitud que causaron graves consecuencias humanitarias y grandes movimientos tectónicos. El de mayor intensidad se registró el 29 de julio en la península rusa de Kamchatka, con una magnitud de 8.8 grados y considerado uno de los terremotos más fuertes jamás registrados, levantando alertas de tsunami en la cuenca del Pacífico, incluyendo Hawái y las costas mexicanas. Por otro lado, el más mortífero se situó el 28 de marzo en Myanmar y Tailandia, con una magnitud de 7.7, dejando 5.456 muertos y más de 11.400 heridos, así como edificios colapsados. Este año se registraron cerca de 13 terremotos con magnitud superior a 7 grados, uno de ellos en el Tíbet, China, dejando casi 400 muertos, y uno más en Afganistán con un saldo de 3.000 fallecidos.
En México los sismos superaron los 6 grados situándose en Cualcomán, Michoacán y el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y bueno, pues otros asuntos también son críticos. Los incendios forestales de este 2025 arrasaron más de 102 millones de hectáreas en el mundo, de las cuales 53 millones se quemaron en África. En Corea del Sur se calcinaron cerca de 48,000 hectáreas y murieron más de 25 personas, incluidos bomberos y un piloto de helicóptero. En la Unión Europea, España fue la más afectada con 400,000 hectáreas quemadas y 7 fallecidos. Junto con Portugal, concentró el 60% del área afectada en el bloque. En Estados Unidos, los incendios más letales ocurrieron en el área de Los Ángeles a inicios de enero, con 28 muertos y más de 10,000 estructuras destruidas. En la Patagonia argentino-chilena, los incendios del verano 2024-2025 fueron los peores en 3 décadas, con 31,722 hectáreas quemadas y una víctima fatal. En México se registraron 2,097 incendios y 132,000 hectáreas afectadas. Baja California, Jalisco, Durango, Guerrero y Tamaulipas fueron los estados más dañados. La CONAFOR reportó la muerte de 3 combatientes. El caso Epstein este año vio un nuevo capítulo en un intento de vincular al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el magnate fallecido. En noviembre de 2025, la firma de una ley del presidente Donald Trump obliga al Departamento de Justicia a desclasificar y liberar todos los expedientes relacionados con el caso Epstein. Esta legislación fue aprobada con un apoyo casi unánime en el Congreso, reflejando una demanda bipartidista de máxima transparencia sobre la red de tráfico sexual y explotación del financiero. Aunque esta ley busca la liberación de los archivos oficiales de la investigación, el Departamento de Justicia tiene la potestad de proteger la identidad de las víctimas y la información sensible vinculada a investigaciones aún activas. Esta actualización complementa las múltiples tandas de documentos que ya habían sido divulgados a lo largo de 2024 y 2025. Derivados principalmente de una demanda civil y que contenían testimonios de víctimas y nombres de asociados de Epstein. Bueno, hasta este momento llegamos aquí en nuestra señal global de este día, que bueno, eficientemente le pudimos entregar, y por supuesto aquí los esperamos también el día de mañana. Muchas gracias. ...2025, el regreso de Trump pone al mundo en vilo.